Vamos a dar inicio a la presente conferencia, cuyo título, La teoría pura del derecho, trata de abordar los aportes de este gran intelectual de las ciencias jurídicas, el señor Hans Kelsen. Como se ha podido apreciar, en las distintas tradiciones del positivismo siempre ha existido una preocupación epistemológica respecto a la ciencia del derecho, de su conformación como sistema jurídico, de su objeto de estudio, etc. Kelsen no es ajeno a esta preocupación, incluso encara esta tarea de una manera seria y monumental, creando una teoría seductora, cuya influencia en los distintos ambientes académicos mundiales se hace sentir como uno de los movimientos jurídicos más importantes dentro del derecho. En su obra cumbre, Teoría pura del derecho, llama la atención respecto a la empresa que emprende. Refiere: desde el comienzo mismo fue mi objetivo elevar la ciencia del derecho, que se agotaba casi completa, abierta o disimuladamente, en una argumentación jurídico-político al nivel de una auténtica ciencia del espíritu. Correspondía a desplegar sus tendencias orientadas no a la función reguladora del derecho, sino exclusivamente al conocimiento del derecho, para acercarla en la medida en que fuera de alguna suerte posible al ideal de toda ciencia, como lo es la objetividad y la exactitud. La influencia de Augusto Comte y Emilio Durkheim se hace sentir en esta tesis que maneja Kelsen. El rasgo es esencial, de tal manera, en la teoría kelseniana, es la de depurar al derecho de los elementos que le son ajenos. En cuanto a la teoría, pretende exclusivamente tratar el derecho positivo en función de la norma positiva. Al caracterizarla como una doctrina pura con respecto del derecho, lo hace porque quiere obtener solamente un conocimiento orientado hacia el derecho y porque desea excluir lo que no pertenece al objeto precisamente determinado como jurídico. Dicho de otra manera, lo que busca Kelsen es encontrar la forma de liberar a la ciencia jurídica de todos los elementos que le son extraños, como la psicología, la sociología, la ética y la teoría política. Lo anterior tiende a la búsqueda de una pureza metodológica, porque cuando la teoría pura del derecho emprende la tarea de delimitar el conocimiento del derecho frente a las disciplinas anotadas, no lo hace, por cierto, por ignorancia o rechazo de la relación, sino porque busca evitar un sincretismo metódico que oscurezca la esencia de la ciencia jurídica y borrar los límites que le traza la naturaleza de su objeto. Lo anterior es la razón por la que él denomina a su teoría pura del derecho. Ello para señalar que ella buscará simplemente asegurar un conocimiento del derecho y sólo del derecho, excluyendo de ese conocimiento todo aquello que no se ajusta a una noción exacta de su objeto. Este positivismo, que en parte rescata algunas de las ideas del movimiento codificador, de la razón de la norma del deber ser, deseaba darle al derecho su calidad de ciencia, al igual como eran las ciencias naturales. Decíamos que la influencia de Comte y Durkheim con su modelo analítico positivista es notable, especialmente cuando considera que el derecho no puede eludir la objetividad de las ciencias naturales. No acepta la contraposición entre ciencias naturales y ciencias sociales, es decir, entre naturaleza y sociedad. Y decía: puesto que la sociedad entendida como la convivencia fáctica de los seres humanos, esta puede ser pensada como parte de la vida en general, y por ello como una parte integrante de la naturaleza. La objetividad que alude Kelsen no se orienta hacia el ser,
que serían las acciones humanas, sino a una realidad distinta a la realidad empírica. Pertenece al mundo del deber ser, del enunciado de la norma positiva, y de esta forma se presenta o se pretende expresar una teoría pura del derecho que se diferencia de las otras teorías que vinculan al deber ser con el ser. Lo anterior encuentra una mayor explicación cuando trata de explicar lo que el objeto de estudio de la ciencia del derecho lo es el derecho, entendido como un conjunto de normas jurídicas positivas vistas como prescripciones, entendida como obligación del deber ser. Tal delimitación se opone a una ciencia del derecho realista, esto es, de un conocimiento empírico del derecho vinculado a lo que hace el hombre cada día, del hombre social, del hombre político. A Kelsen lo único que le interesa es el enunciado normativo de la norma positiva. En razón de lo expresado, manifiesta una serie de características que debe tener la norma positiva. En primer lugar, una norma positiva tiene un orden coactivo. Y son orden coactivos en el sentido de que reaccionan con un acto coactivo. Que el derecho sea un orden coactivo quiere decir que sus normas estatuyen actos de coacción atribuibles a la comunidad jurídica. Segundo, una norma positiva es creada por un órgano facultado mediante un acto volitivo, es decir, el que da la orden expresa cómo debe comportarse el otro y lo entienda como mandato, qué es lo que debe de hacer o dejar de hacer. Refiere, una norma impuesta a través de un acto volitivo que se verifica en la realidad del ser es una norma positiva. Siguiente, toda norma positiva es parte de una metanorma, es decir, de un sistema jurídico y que la interpreta como ser motivada por la parte de una norma fundante. Estas serían las características de la norma positiva. Por otro lado, el conocimiento jurídico, dice Kelsen, debe estar dirigido hacia las normas que poseen las características de ser normas jurídicas, que otorgan a ciertos comportamientos el carácter de actos conforme a derecho. La norma alude a que algo debe de ser o producirse, especialmente a que un hombre deba de comportarse de determinada manera. La función específica de una norma es la de prescribir, entendiendo como obligación o autorizar cierta conducta, pero también puede derogar otras normas. Como se aprecia, el concepto de norma jurídica es una idea central en la teoría pura del derecho y tiene una connotación dinámica que podemos dividirlas en normas coactivas, normas de autorización, normas de permisión, normas derogatorias, etc. En relación a la validez de una norma, considera que ella ocurre cuando tiene fuerza obligatoria y que la validez constituye la existencia específica de la norma. El hecho de que un hombre esté obligado o tenga la obligación de comportarse de cierta manera equivale al hecho de la vigencia de una norma que decreta tal conducta. Expone que el solo hecho de existir de una norma la hace válida. Tal vigencia de una norma es su existencia específica, lo que significa que una norma no tiene validez cuando no existe. En lo que corresponde a cierta distinción entre el objeto de estudio del derecho y de la ciencia del derecho, no existe cierta claridad conceptual en Kelsen. Hemos mencionado que Kelsen plantea que el objeto del estudio de la ciencia del derecho es el derecho. Sin embargo, en otras ocasiones no marca la diferencia o los va a utilizar como sinónimos. Sostiene que la ciencia del derecho tradicional confunde una norma jurídica y las proposiciones jurídicas y no distingue claramente entre el derecho y ciencia del derecho.
entre la función de crear del derecho y la de conocerlo. El derecho no se establece para impartir verdades teóricas, sino para dirigir el actuar de cierta manera deseada de la gente. Aquí Kelsen va a hacer una distinción entre lo que serían las normas jurídicas de las proposiciones jurídicas. Por un lado, Kelsen va a manifestar que una proposición, si bien es un mandato, no existe esa coercitividad que obligue a los individuos a hacer las cosas. Sin embargo, en una norma jurídica es el elemento básico. En estas contradicciones deslinda al derecho cuyo objeto de estudio son las normas jurídicas. Y por otro lado, considera que la ciencia del derecho estudia las proposiciones jurídicas atribuibles al derecho. Lo anterior se confirma cuando menciona que una de las tesis esenciales de la teoría pura del derecho es la distinción entre la norma jurídica establecida por la autoridad jurídica y la proposición jurídica formulada por la ciencia del derecho. Según Kelsen, ha de diferenciarse la norma jurídica como elemento del orden jurídico coactivo y la llamada proposición jurídica. Refiere, las normas jurídicas son material normativo para los juristas, dispuestos por la autoridad jurídica de aplicación por los órganos y que han de acatar los sujetos de derecho. No es función de la ciencia del derecho complementar, modificar o conformar ese material, sino hacer enunciados sobre él. Ello lo hace en forma de principios enunciativos, es decir, en formas de proposiciones jurídicas. Refiere que una norma es prescriptiva y es válida o inválida. En cambio, una proposición es descriptiva y puede ser falsa o verdadera. Según Kelsen, las proposiciones jurídicas a nadie por ningún motivo obligan. Esta diferenciación entre norma jurídica y proposición jurídica